Amigos, gracias por estar con nosotros en un episodio más de Paranormal RD. Hoy tenemos a nuestro primer invitado, pero antes de pasar con nuestro primer invitado, Deluxe, y tengo que mencionar Deluxe bien, porque un inglés impresionante que tiene ese señor. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos vieron el segundo, el primer episodio, personas de varias partes de América Latina, de Colombia, de Argentina, de México, los comentarios que nos hicieron, los suscriptores que se van sumando. Muchísimas gracias por todo eso. Gracias a ustedes vamos creciendo. Y recuerden escribirnos siempre a través de nuestro correo paranormalrd@gmail, paranormal con doble A, para anormal, que somos un par anormal, @gmail.com. Y ahí entonces pues puede sugerirnos temas, hacernos comentarios, contarnos sus historias para poder compartirla acá. Paso a darle la bienvenida a mi partner, a mi compañera Olga Almanzar. Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes frente aquí a las cámaras para tratar diferentes temas, tratar temas importantes de la mano de una de las figuras de la comunicación dominicana que yo considero particularmente, sin decirle viejito, como una de las personas que más influenció a una generación en relación a cómo debía hacerse comunicación en República Dominicana. Alguien que para mí debe ser uno de los comunicadores, cronistas más completos, porque no solamente tiene el tema de la calidad humana y la calidad profesional, sino que es una persona culta, de mente abierta, y que usted lo tira donde usted quiera y ahí Tú lo tiras boca abajo y cae bien, lo cae tiras de bien, cabeza y cae parado, bien. siempre está bien. Señores, la verdad es que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de tener con nosotros aquí en este podcast para Anormal a Carlos Almanzar. Carlos. Bueno, muchachos, gracias a todos por la invitación. Bueno, realmente lo que pasa es que yo soy de goma. Entonces, Elástico. Sí, porque yo creo que es lo mejor en un mundo tan convulso, tan complejo, tan complicado, donde tú estás trabajando bien y a los 6 meses, mira, hay que bajarte el switcher machete a ti. ¡Fua! Ahí se fue ese ya. Tiene que explicar que el switch es machete, porque están viendo en América Latina. Te llevan la electricidad y Sí. te botan, te cancelan del trabajo. Entonces uno tiene que estar preparado. Pero para estas cosas. a la gente, Carlitos, que nos ve desde fuera de República Dominicana y la generación joven, Carlos, como dijo Olga, es uno de los comunicadores más completos de República Dominicana. Comunica de todo. Ahora está haciendo televisión tradicional, pero segmento de deportes, de cine, de ciencia, o sea, todas las informaciones, porque es un hombre que se preocupa precisamente por siempre estar conociendo cosas nuevas, ampliando los conocimientos que ya tiene. Y precisamente por eso lo invitamos, porque Carlos es muy curioso con estos temas metafísicos, paranormales, y vamos a tener una gran conversación tan buena que nosotros decidimos hacer 2 partes de este podcast, 2 episodios, y ya bueno, pues en la segunda parte tendremos otras conversaciones, pero es mucho lo que se va a hablar y yo creo que nos vamos a entretener bastante. Bueno, realmente me gusta mucho esto, me siento muy complacido, porque siempre en primer lugar es difícil encontrar gente dispuesta a hablar de estos temas, porque somos muy pocos a nivel mundial los que estamos en esto, tomándolo con seriedad. Por eso dice Eckhart Tolle en el librito de él, El poder del ahora, que somos todavía, los que estamos en esto de buscar que nuestra mente esté en el presente, somos, ¿cuántos millones? 8.5 mil, 8.500 millones de personas en el mundo. Y este grupito, somos una cosita pequeñita en el mundo todavía, los que estamos en esta búsqueda de manera seria y de lo que estamos peleando con nuestra mente para que siempre ella cuando se quiere escapar, no, es aquí, en el presente. No te me preocupes mucho por lo que va a pasar o por lo que ya pasó. No, es ahora. La mayoría de las preocupaciones que tenemos de que va a pasar que nunca ocurren. Sí. Nunca ocurren. Sabes que hay un video en Instagram que a mí me encanta, yo se lo he pasado a Olga. Ponen un vasito, como en un anfiteatro, un vaso en el último escalón, y tiran muchas pelotas, y ninguna cae dentro. Ninguna cae en el vaso. Entonces, el vaso eres tú.
Y todas las pelotitas son las preocupaciones, pero ninguna llega a materializar. Nunca. Y estamos siempre disgregados pensando que esto va a pasar, que wow, que mañana esto, que el mes que viene lo otro. Y no pasa nada. No, hay una cosa a propósito de esto. Hay un libro que yo lo recomiendo mucho siempre, que es del antropólogo Joseph Campbell. Antropólogo norteamericano, murió hace tiempo, escribió muchos libros, pero hay uno para mí que hay que sacarlo del montón, que se llama El héroe de las mil caras, que es la manera en que él trata de mostrar cómo Dios, la fuerza universal, el ser supremo, el nombre es lo de menos, porque lo importante es que se siente que está ahí, tiene miles y miles y miles de caras. Entonces yo me asombro de que él se te presenta, esa fuerza, como una hormiga, como un elefante, como una jirafa, como un genio de la música, como un genio del deporte, como un genio de las finanzas, lo que fuere. Y sin embargo, la gente no lo ve. O sea, está por todos los lados y la gente no lo ve. Dios está en todas partes. Sí, bueno, pues decía Freud, Sigmund Freud, del gran psiquiatra, que las verdades que están contenidas en las doctrinas religiosas han sido distorsionadas, están como disfrazadas, y entonces han fallado porque quieren de manera simbólica, es parecido a lo de la cigüeña y los niños. No, diga lo que es. No se pongan al niño a decirle desde chiquitico de que una cigüeña fue que te trajo. O sea, una cosa simbólica. Entonces, Freud hacía mucho énfasis en eso, de cómo todas esas verdades están encubiertas. Y ahí está la relación del libro ese de Joseph Campbell. Claro, son libros que hay que estar bien desayunados. Usted tiene que comerse primero Un mangú. ¿Tú crees que un mangú llega? No, un mangú no pega. ¿Tú crees que hay una gente que come un mangú hace sinapsis para poder conectar una idea con otra? Sí, para la gente que nos ve fuera de la República Dominicana, eso es un decir que tenemos acá de hay que estar bien desayunado para poder meterle mano a ciertos temas. Porque el mal comido no piensa. Exactamente. ¿No? Y entonces, y en esto hay que pensar cosas. Dime, Olga. Así es. No, que precisamente esa parte que comentaba, yo pienso que muchas veces cuando uno comienza en este tipo de temas, en este tipo de caminos, uno visualiza que la religión y la espiritualidad como un mismo concepto. Y no hay dos términos que sean más diferentes dispares, sí. Ellos dos. ¿Por qué? Porque yo siento que la religión durante la historia humana se ha utilizado como una herramienta para modelar el pensamiento, precisamente de adoctrinar, y que mucha gente incluso cuando está en medio de este escenario, de este mundo religioso, en vez de crecer espiritualmente, lo que hace es que involuciona. Y es precisamente por todo eso desvirtuado que las religiones han servido a la gente a través de cosas que son realmente importantes, relevantes, de informaciones, de conceptos con los que la gente podría crecer espiritualmente. Sin embargo, no lo hace, los distorsiona. Yo recuerdo haber leído en algún momento, no recuerdo cuál es la fuente, que el Padre Nuestro, por ejemplo, al principio era Padre, Madre que estás en el cielo. Y que con el pasar de los tiempos, durante los concilios de Vaticano, que se hizo una selección acerca de los libros que iban a estar presentes y que eran formales y reconocidos por la Iglesia, muchos de esos conceptos que eran mucho más amplios para que la gente pudiera crecer a nivel espiritual fueron eliminados por un tema de conveniencia con la gente que dirigía la Iglesia en ese momento. Y ha pasado en otras religiones, que yo considero que en vez de servir el escenario para que la gente crezca, lo que hace es todo lo contrario. Bueno, una de las cosas que yo hace tiempo emprendí fue estudiar religiones comparadas, o sea, comparar las religiones, porque yo sentía la curiosidad de dónde surgen las religiones. Y hay muchísimos, lo pueden comprar en Amazon, hay muchísimos libros que te hacen la historia de las religiones, cómo cada una tiene su forma, su concepción de cómo se creó el mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los que estamos metidos en este mundo de la filosofía, de este conocimiento, ¿qué es lo que se considera una verdad para nosotros? Cuando tú comienzas a leer esto, eso sí, hay que leer. O sea, esto no es para gente que no tenga el hábito de lectura, no se va a poder meter
aquí. Esto es para gente que le gusta investigar. Entonces tú lees esto. Y la clave de todo es buscar los puntos donde todas coinciden y ya eso se considera una verdad. Los puntos donde van toditos coincidiendo, eso ya tú dices, bueno, aquí todo el mundo está en este punto, este. Que eso se llama, cuando tú logras juntar todo eso, esa palabra es clave para el que quiere avanzar en esto. Eso se llama integración. Integración. Si una gente no logra integrar el conocimiento, todo se va a quedar como cosa anecdótica. Sí, yo recuerdo que los indígenas norteamericanos ahí con México hacían este ritual y patatín que patatán, y eso se queda solo. No, tú tienes que coger eso y juntarlo con la gente del Neandertal, que hacían cuando se moría una persona. Entonces, por eso, repito, esto es para gente a la que le guste aprender, que le guste leer, porque si no, se va a pasar la vida entera. Yo intenté una vez, yo medité un par de meses y no vi nada, y no sentí nada. Y entonces vienen esas decepciones, ese desencanto, porque no ha habido una... Claro, lo ideal es, por eso este podcast es importante. Como decía Michael, preguntas que ustedes hacen se tratarán de contestar, de buscar una gente que pueda ampliar eso y este tipo de cosas. Porque, repito, no somos tantos los que estamos en esto. Y el grupito que lo hacemos a nivel mundial, tenemos que compartir cosas, compartir el conocimiento y lo más importante, las vivencias, las experiencias que va teniendo cada uno. Carlitos, tú tienes ya como 40 años en los medios, ¿no? Más o menos. Bueno, yo comencé trabajando en la parte técnica. Sí, por ahí fue cuando llegó el telecable a República Dominicana. 82, 83, por ahí. Pero yo ya trabajar delante de las cámaras o grabando reportajes, yo he hecho traducciones simultáneas de los premios Grammy, Oscar, todas esas cosas, porque siempre me ha gustado la música, el cine. Bueno, las almas que estamos en el camino de la autorrealización tenemos esa tendencia hacia el arte, hacia la música, hacia el cine, la literatura, y uno llora mucho. Hay días que tiene la sensibilidad epidérmica a nivel de la piel y empieza a llorar muchísimo de oír una canción, de ver algo. Entonces, siempre me gustó la música, el cine, la radio, la televisión, y así comencé. Trabajaba en el aeropuerto de las Américas aquí en Santo Domingo y mientras estaba en la universidad, ahí fue que despertó mi inquietud espiritual realmente. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, la gente trae de fábrica, la gente nace con eso, porque yo le decía a Olga que yo de niño lloraba de ver gente sufriendo. La palabra compasión tiene un poder muy grande. Si usted quiere, no lea nada. No lea nada, no estudie nada. Ahora, tenga compasión por los animales, por las plantas, por las personas, los otros. Se te van a abrir centros de conocimientos que tú no sabes de dónde salen. Una cosa misteriosa, una fuerza poderosa empieza a manifestarse con el simple hecho de ser compasivo con los otros. Entonces, todas esas cosas yo las tenía, pero me deprimía por tiempo. Cuando trabajaba en el aeropuerto, me deprimía. Eso fue antes de comenzar a trabajar ya en la televisión, que estaba en el aeropuerto. Y yo me decía, ¿pero por qué me deprimo? ¿Por qué me pongo triste? Si yo soy una persona pobre, de origen pobre, si dentro de mi pobreza ahora mismo soy un príncipe, porque ando en una ponchera de 4 ruedas que no es mía, pero es de la compañía, pero estoy montado. Sí, sí. Dice, yo a la universidad en mi cepillo, con mis 2 letreros en las 2 puertas, pero estaba montado. Sí. Entonces, estaba en guagua, en autobús. No, y ganaba dinero bueno en ese aeropuerto. Ahí entonces yo decía, pero ¿y por qué me deprimo? ¿Por qué la tristeza? Y ahí es que comienzo yo a empezar a buscar conocimientos. Entonces, de los primeros libros que leo está, que siempre los recuerdo, uno de Alfred Adler, que era un gran psicólogo norteamericano. También, pero lo que me llevó a ligar lo religioso, los textos sagrados,
con vamos a llamarle la psicología. Como yo disponía de 2 o 3 centavos, yo me suscribí a la revista Psychology Today. Entonces, como ya yo dominaba el inglés, yo andaba orondo con mi revista. Psychology Today. Aquí tengo 3 ejemplares. Mira esto, caso que yo. Y es bueno porque nadie te la pedía prestada en inglés. Nadie entendía nada. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que un día estoy visitando a un primo y tenía que esperar un rato y me pongo a ver, a integrar, ahí volvemos con la palabrita, a integrar el conocimiento que iba adquiriendo con lo de la psicología, la conducta, por ejemplo, el behaviorism, que es el conductismo. Digo yo, pero ven acá, entonces estas escuelas de psicología lo que hacen es que le cambian la conducta a la gente. Mira, tú siempre te veo como bravo, peleando. Cambia un poquito la actitud con la gente. Sé un poco tolerante, sé un poco paciente. Y yo, pero mira, sí. ¿Qué ocurre? Que estoy ahí ese día donde mi primo, y ahí había una Biblia, y la abro, y la Biblia está creo que fue en el Eclesiastés, uno de esos libros del Viejo Testamento. Y empiezo a ver tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para Y entonces digo yo, pero ven acá. Entonces empiezo como a ver los puntos donde coincide, a unir, a integrar las cosas que voy leyendo de psicología con cosas de estos textos sagrados. Y digo, pero ven acá, pues esto es lo mismo casi. Esto es la misma cosa casi. Entonces ahí, mientras estaba allá, recuerdo que duré un año entero estudiando el Bhagavad Gita, que es como el texto sagrado básico de la India. Una versión, porque hay muchísimas versiones. La que yo usaba era la versión que hizo el Swami Bhaktivedanta. Un Swami, el término Swami se le aplica a aquellas personas que ya tienen un control de los sentidos. Okay. O sea, porque los sentidos son como 5 caballos que van salvajes. El tacto, el olfato, la vista. Son 5 caballos y tú lo que le quieres dar gusto a todo eso. Cuando te coge con música el día entero, con una música, súbela, que no la oigo bien. Entonces ahí está dándole gusto a ese caballo que está loco, el oído. No, que ver cosas. Entonces el Swami es aquel tipo que ya controla los sentidos. Entonces esa versión que yo estudié del Gita, claro, un motrócolo, que al que le dan con ese blog de 8 en la cabeza. Nada más hay que tirarle pala arriba. Sí, porque entonces el libro está el texto original en sánscrito, la traducción al español o a inglés, cualquier versión, y luego la interpretación de ese maestro, que es el maestro que trajo el movimiento de los Hare Krishna a Estados Unidos y eso, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que llegó a Boston en un barco, ahí le dieron una bola, un barco desde Bombay. Mira, este hombre no tiene un chele, este hombre es un desbaratado. Él había estudiado ingeniería química, pero ya sus hijos estaban grandes, entonces se dedicó a propagar entonces le dieron una bola. Y dice el capitán del barco. Un aventón. Dice el capitán del barco que lo trajo al puerto de Boston. Bueno, señores, yo tenía como 37 años cruzando esto. Y yo no había visto este mar tan tranquilo. Un plato. Liso, completo. Dirá la gente, disparate. Una coincidencia más. En 37 años. Bueno, aquí en este podcast, un día lo vamos a dedicar a hablar de eso, de la sincronicidad, que es un término de los psiquiatras para representar lo que es el estudio de las coincidencias. La sincronicidad, no sincronismo, eso es otra cosa. Está sincronizado eso, no, esto es sincronicidad. Bueno, hay un álbum de The Police que se llama Synchronicity y es por eso. Okay. Y entonces me paso el año estudiando este texto, este motrócolo. Digo, vamos a recordarle que van leyendo esto poquito a poquito, No es de que yo te pasaste un año, ¿no? Un año, sí. Y llegué a un punto en que dije, déjame parar esto, porque me puedo fundir fácil. Déjame dejar esto quieto
Y entonces cruzaba para un colmado. Mira, dame una grande ahí. Una cerveza. Una fría. Sí, porque hay que equilibrar la cosa. Hay que equilibrar. No. Entonces, pero a partir de ahí ya emprendí ese camino de la lectura de filosofía, de psicología, de textos sagrados. Estudié el Corán, estudié el Bhagavad Gita. Sé que es muy duro. Después del Bhagavad Gita viene lo que se llama el Srimad Bhagavatam en la India, que te dice, venga a ver, Carlos, lo que te falta. Venga a ver este tramo. Bien. Oh, ¿y cuántos libros son? No, ahí nada más 40 volúmenes y cada uno de este tamaño. Nosotros en un podcast, en uno de los capítulos anteriores, hablábamos precisamente de eso, de esa sincronicidad y de esa coincidencia, de esa integración. Yo le comentaba a la gente y a Michael en este caso que a mí me pasó algo similar. Yo de una tradición católica en República Dominicana. Todos somos así. Es así, usted nace eso es como una herencia ideológica que no se la despinta a nadie, tanto en política, en deporte, como en religión. Es lo mismo. Usted es aguilucho, liceísta, porque su familia es de ahí. Claro. Entonces, usted nace en un ambiente predispuesto, con una conceptualización específica, con una lectura de la realidad específica. Y nosotros leíamos la realidad a través de la Iglesia Católica. En República Dominicana, cuando usted junta conceptos religiosos con falta de educación, se combinan y crean una persona completamente, ¿cómo se dice? Cuando tú eres a ojos cerrados con un tema. Una persona ciega completamente. Ciega, sí, encerrada. Sí. Una persona limitada, encerrada. Una visión limitada. Y yo siempre me preguntaba, entonces, si tú como individuo, como ser humano, eres bueno, eres compasivo, eres paciente, eres empático, si tú no eres católico, tú vives por allá donde se practica el hinduismo o el budismo, entonces tú te vas para el infierno, tú te fuñiste. Eso es un disparate. Entonces, cuando uno comienza a abrir esa interpretación limitada de la realidad, a mí me pasó que comencé precisamente a investigar religiones del mundo y me di cuenta que esas mismas religiones que los hombres se habían esforzado tanto en separar, la mayoría de ellas tenían conceptos muy similares e inclusive historias muy similares, como la del caso de Zoroastro, que podría simplemente trasladarse casi calcada a lo que fue el paso de Jesucristo por la tierra. Sin embargo, mencionar eso en un país católico es un Eso es satánico. Eso es satánico. Tú eres hereje. Eso es satánico, que yo qué. Entonces, esa experiencia precisamente de ver cómo incluso en estas religiones tribales tenían este concepto de esta alma superior que estaba presente en todo lo que nosotros quizá en el catolicismo podemos llamar Espíritu Santo, o que muchas otras personas conocen con otros nombres, pero era simplemente un cambio de nombre, una reinterpretación de cada cultura, de esa misma realidad. Y es ahí donde a mí se me abre ese hambre por saber si realmente esta fragmentación de ese conocimiento no era más que eso, era una fragmentación de un origen. Olga, lo que pasa es que tú tienes un alma avanzada ya. Porque eso no es de que porque tú viste un tipo en la televisión hablando y tú quieres estar en la moda, no. Eso es esa fuerza por dentro que te está empujando a esa búsqueda. Pero la frase clave es, the search is over. La búsqueda terminó ya. Cuando uno llega a ese punto, es esto, vamos a trabajar en esto, porque es esto ya. Pero qué bueno que tú mencionaras lo de todos que venimos del catolicismo y eso. Cuando George Harrison, el ex miembro de los Beatles, recuerden que me decía hace un rato que siempre estamos ligados a la música, hemos sido rockeros pajonudos, greñudos, y andaba con un pajón y una barba. Un micrófono parecía. Digo, pero imagínate, los grupos míos eran Led Zeppelin, Jethro Tull, greña pura. Yo lo que oía era greña pura. No disparatico, no. Y yo que I love you. No. Yo lo que oía era greña. Hay una canción de Jethro Tull que se llama My God, mi Dios. Traten de buscar las letras y tradújenla para que ustedes vean qué descarga contra la iglesia católica o la iglesia inglesa, británica. La ortodoxa, ¿no? Un día lo vamos a analizar aquí. Bueno, el asunto es que George Harrison llega por primera vez a la India. ¿Tú crees en Dios? Le preguntan allá en la India.
Pues, pero claro que sí. No, yo católico, mi abuela y todo el mundo es católico. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí. ¿Tú lo has sentido? No. No, pues nosotros no somos así aquí. Nosotros aquí, para decir que creemos en Dios, tenemos que sentirlo. Oye, ¿cómo fue que le contestaron? Harrison, que de los 4 miembros del grupo era el más espiritual. Bueno, de hecho, él aportó mucho dinero para la publicación de libros. Esos libros los regalaban de ese movimiento de los Hare Krishna. Y entonces él siguió viajando mucho a la India. Él incluso grabó canciones, por ejemplo, ese Jai Krishna, Jai Krishna, Jai Shri Krishna. Eso está en las canciones de él. Okay. Mismo Om Hare, Om Hare Om, Om Hare Om, Om Hare Om. Él mete eso, porque él grabó álbums con esa tendencia, ¿verdad? Es como esa cosa. Es decir, con esto queremos decir, señores, hay que buscar, pero hay que tratar de sentir esa presencia. Y la pregunta que se va a hacer todo el mundo, pero ¿y cómo lo hago? Pues yo quisiera eso. Hay que hacer un pequeño esfuerzo, porque nuestra mente ya está programada para algo. O sea, le hemos dado demasiada importancia a lo que estamos viendo, tocando, oyendo. Yo huelo. Señores, hay estímulos externos. Hay demasiados estímulos, y ahora más que nunca. Ahora con esto, yo soy de los que cree que esto va a hacer mucho daño. Está haciendo mucho daño. Esto está haciendo mucho daño. Así como es bueno también, porque a mí me encanta, porque yo cuando estoy en la televisión y me dicen, Carlos, huye, búscate tal información, que yo que de una vez hago así, y entro, lo leo, lo cojo y de una vez lo hago mío. Y sigue viendo su televisión. Y por ahí mismo, pero qué tipo que sabe cosas este. Sí. No, yo me auxilio igual que todo el mundo de eso. Lo que pasa es que hay que saber usarlo. ¿Y por qué yo digo que esto va a hacer mucho daño? Porque la mente necesita un momento de tranquilidad todos los días. Pues yo me acuerdo a dormir, diga yo que. No, señor, eso no es. Por eso es que la meditación es tan importante. Yo defiendo mucho la meditación, porque yo lo hago todos los días. Y yo he sentido unas transformaciones increíbles, como por ejemplo, usted duerme mejor, usted tiene mejor digestión, usted tiene mejor memoria. Al dormir mejor, tú no te imaginas todas las cosas que se van, que son beneficios que se derivan de eso. Son procesos que inician cuando estás durmiendo. Exacto, pero entonces la gente no lo sabe. O sea, si tú duermes promedio 7, 6 horas cada noche, hay 2 horas dentro de esas 6 o 7 horas que se deben dormir todos los días en lo que se llama esa etapa REM, Rapid Eye Movement, porque hay un movimiento rápido de los ojos, que es un sueño muy profundo. Exacto. En esas 2 horas, la sangre se desintoxica, se limpian los órganos más importantes, el páncreas, el hígado, pero hay que dormir esas 2 horas en ese profunda. Si no, es más, tú puedes dormir 4 horas, pero de esas 4 tiene que haber 2 que tú tienes que estar. Oye, ¿dónde era que yo estaba? Sí. A cada rato me pasa eso. Fresco, como yo estaba lejos, pero te sientes como fresquecito, descansado. ¿En qué planeta era que yo estaba? Tú sabes, Carlito, que yo he hablado con varios psicólogos y se lo he comentado a Olga mucho también. Psicología es el estudio de la mente, ¿no? Pero cuando uno va con un psicólogo a una consulta, el psicólogo generalmente no te dice qué hacer. El psicólogo te lleva a que tú encuentres la solución al problema que tú tienes. O sea, muchas veces es por esa rapidez, por estar envuelto en tantas cosas, que uno no se detiene y piensa, ok, a mí me está pasando esto. ¿Qué yo puedo hacer para mejorarlo? ¿Cómo inició esto? Por eso hablaba con Olga con el tema de la ayahuasca también, que es una búsqueda interior a la solución a muchísimos problemas que tú tienes. Pero eso que tú mencionas de la meditación, tal vez la gente lo ve como, wow, qué profundo, yo no puedo llegar ahí, tengo que coger mucho tiempo. Eso no es para todo el mundo, pero esto es muy complicado. Es detenerse a veces a pensar, ¿dónde está el problema? O sea, ¿qué está pasando? Hablábamos una vez del estrés, de cómo el estrés es la pandemia del nuevo siglo.
Tú me hablabas del cortisol. El cortisol se dispara, eso es veneno para el cuerpo. Entonces la gente simplemente vive en eso, lo acepta como parte de su vida y no se detiene a pensar, wow, ¿qué yo puedo hacer para parar un momento? Pero ¿cuál es el propósito o qué detona tu estrés? Porque ahí vamos, por ejemplo, con el tema de los estímulos externos. Yo lo digo porque también puedo hablar acerca de mi experiencia en este plano, de cómo he tenido que vivir, por ejemplo, cosas. En nuestro país tenemos un tema con el tránsito, terrible. Entonces, yo soy una persona que simplemente no puedo pasar de largo. Si yo veo, por ejemplo, a alguien en la calle que se le quedó el vehículo, mi primer motivación es detenerme. Pero entonces, ¿y la delincuencia? ¿Qué pasa si esta persona está simplemente ahí en un escenario esperando que caiga un incauto? Entonces, ¿qué es lo que provoca ese estrés en ti? Yo creo que está muy relacionado en qué plano o en qué punto de tu desarrollo como ser humano tú estás. Porque tú puedes utilizar a una misma persona, algo le puede generar un estrés porque quiere hacer algo y no puede hacerlo. Y hay otra persona que está en un nivel muy básico de su crecimiento espiritual, donde el estrés se lo puede generar cosas tan básicas y tan sencillas como el tema de la alimentación o el tema económico. Que se fue la luz, tú durmiendo en la noche y no hay un abanico para prender. Hay mil cosas que te pueden provocar ese estrés. Separarte de tu esposa, tu novia, te botaron del trabajo, la situación económica no estuvo buena. Bueno, acabamos de pasar la pandemia y aquello fue terrible. Pero yo lo que quiero recalcar es, aún en medio del sufrimiento, porque nosotros los seres humanos, la mayoría, no todo el mundo, pero la inmensa mayoría aprendemos a través del sufrimiento. Porque hay 3 tipos de inteligencia. Hay una que es que la gente le dan un consejo, no hace caso, tropezó y ya te lo dije. Ahí aprende. Entonces ahí aprende. Hay otros que son verdaderos ñames, es un ñame lo que tienen adentro. Un tubérculo. Un tubérculo, sí, le decimos ñames con corbata aquí en nuestro país a esa gente. Tropiezan, pero no te estás dando cuenta y nunca van a aprender. Bueno, parece que tiene que pasar por ahí. Y hay otro que es la menos común que esos. No tienen que pasar. Te dije que si usaba de tal tipo y esto y lo otro, te iba a hacer daño. Ese tipo ve esto, lee, observa y nunca cae en eso. Pero hay otro que tiene que pasar por ahí para poder aprender. Sí, y eso que tú dices de que tropieza y tropieza y tropieza, son tal vez oportunidades que tú tienes en la vida para evitar algo mucho peor. Exactamente. Y la gente no lo entiende de esa forma. O es que, yo le decía a Olga, o fue que en vidas anteriores ya pasamos por eso. Sí. Y no necesitamos volver a tropezar con eso ahora. Tal vez. Digo yo, porque puede ser. Sí. Son almas avanzadas. Por eso le decía a ella que Olga tiene esa inquietud, esa hambre de conocimiento, de búsqueda. Bueno, yo que he pasado por eso y que sigo en eso, porque esto no se acaba nunca. O sea, nosotros no acabamos de aprender nunca. Para mí, yo no sé nada. Nada. Yo, cada vez que cojo un libro nuevo o algo, yo le entro como si estuviera comenzando. Sí. Porque eso no se acaba nunca. Eso no se... que yo sé, que yo tengo... No, es un disparate. Yo no creo en nada de eso. Yo estoy leyendo ahora mucha antropología. Yo estoy haciendo cursos de antropología, porque eso está muy ligado a todo esto. Porque a través de la antropología, bueno, yo tengo libros. Ese librito me costó $28. Mucho para mí, que soy un tipo tan tacaño. The Anthropology of Religion, Antropología de las Religiones. Digo yo, ¿cuánto que vale? En Amazon. Entonces, nosotros siempre vamos a estar buscando conocimiento, siempre. Pero hay cosas que debemos poner en práctica. Decía Dostoyevsky, el gran escritor ruso, en todo el universo no hay una fuerza más poderosa que la humildad. En todo el universo no hay una fuerza más poderosa que la humildad. Y yo le agregaría, y la compasión.
Cuando tú eres humilde, que nunca te crees que sabes nada. Yo puedo ser vicepresidente de un banco y ganarme 2 millones de pesos mensual. Y si tú tienes eso bien puesto ahí, eso a ti ni te afecta. Tú sigues tu vida igualito, sencillo. No, porque usted es ejecutivo, que yo qué, usted tiene que andar en un carro así, asá, lo que sea. Perfecto, bueno, porque ya eso, tu trabajo te exige eso. Sí. Pero aquí adentro, no cambia nunca. Y te mantiene con los pies aterrizados siempre. Y tú, estos cuartos que tú tienes, no, déjalo ahí, que ya lo usaremos para ayudar a gente o para otras cosas. Eso es lo de menos. Tú estás haciendo tu trabajo mientras cumple tu tiempo. Carlos, y cuando tú estabas en esa búsqueda ya que empezaste en los medios, ¿no encontraste personas con ese mismo interés de esa búsqueda? Muy pocas. No, me decían loco. Estúpido, idiota, perdiendo el tiempo. Esto es par anormal, ahora somos un trío anormal, ¿no? Pero que ya uno, que nos digan locos, que estamos tostados de la cabeza, quemados ya, yo le digo que me río, para mí, imagínate tú. Lo que pasa es que ya uno ha leído y ha estado cerca de tanta gente. Por ejemplo, aquí a República Dominicana ha venido 3 o 2 veces Brian Weiss, el psiquiatra norteamericano de origen judío, ¿verdad? Weiss o Weiss, porque es W, sí, W-E-I-S-S. Entonces yo tuve la oportunidad de entrevistar. Yo he entrevistado gente greñuda, yo he entrevistado gente pajonuda. Me pasé un día en la piscina de Casa de Campo, una tarde entera hablando con Carlos Santana, el guitarrista. Okay. Pero yo no estaba hablando de música, hablábamos de espiritualidad, porque él es muy espiritual. Viene Brian Weiss, para los que no saben quién es, él fue el autor del libro Muchas vidas, muchos sabios. Muchas vidas, muchos sabios. Bueno, y va al programa donde yo trabajaba en la televisión esa noche, lo entrevistamos, muy chévere todo. Al otro día, sábado, me voy al Hotel Jaragua, que él iba a dar una conferencia o algo. Por mitad de conferencia, paran, descansito, ¿verdad? Uno de esos salones grandes del Hotel Jaragua. Por mitad del todo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Estábamos todos sentados en filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. De este inmenso salón, 2 pantallas grandes, lo que fuera. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Las sillas, en vez de estar así, las vamos a poner formando un círculo. Entonces nos vamos a quedar, como estamos aquí, ¿verdad? Imaginemos que hay 3 personas más, estamos ahí. El ejercicio consistía, bajaban la luz, no la apagaban completamente, la bajaban. Una pequeña penumbra, pero se veía algo. El ejercicio consistía en que yo me quedaba viendo a Olga, o viendo a Michael, o viendo al que se sienta ahí, a cualquiera, no importa. Por ejemplo, yo estoy viéndote a ti, en eso semi-penumbra, y tú te quedas viendo a mí, o mientras yo te estoy viendo a ti, tú la estás viendo a ella. Y Olga te está viendo a ti mientras yo estoy viendo a Olga afuera. Bueno, a mí me tocó una señora que estaba frente a mí, que era más cómodo, ¿verdad? Y me quedo viéndola. Esa señora, a mí, yo no estaba borracho, yo no estaba en nada de esa vaina, porque a mí no me interesa nada de eso. Esa señora a mí se me puso, encaneció completamente. Blanco, todos los cabellos. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos videoclips de Michael Jackson, de esa metamorfosis? Sí. Se me convirtió en un oso, en un buey. Y yo viendo aquello, señor, yo viendo eso. Sí. Y entonces ella se quedó viéndome a mí. Y yo la veía. Y entonces, esa vivencia que yo tenía no era solo yo, porque dentro de los otros grupitos que había, se oían las exclamaciones. ¡Güey! Gente que parece que estaba pasando por lo mismo que yo. Ella se quedó viéndome a mí así. Y yo viéndola a ella. Y cuando suben la luz, vamos ahora a hablar, ¿qué fue lo que vieron cada uno? Y digo yo, bueno, doña, usted a mí se me convirtió en tal cosa y tal cosa y tal cosa. Usted se quedó viendo a mí, ¿en qué yo me le convertí a usted, doña? Dice ella, bueno, mi hijo. Yo no sabía quién era ella, yo la conocí ahí. Bueno, mi hijo, tú no te me convertiste en nada. Pero atrás de ti hay algo como un hombre más grande que este edificio que te está cuidando. Yo me quedé, ¿cómo? No, tú no te me convertiste en nada. Pero hay alguien que te está cuidando. Entonces, buscando yo
los Rosacruces tienen un ejercicio que es de la siguiente manera. Ellos van a una habitación de noche, se colocan frente a un espejo, en la oscuridad encienden una vela, se la ponen aquí abajo, sin quemarse, claro, y comienzan en el espejo a ver vidas pasadas. No conocía eso. Sí. Digo, uno de los tantos, pues yo tengo un amigo que un tío de él era Rosacruz, y mi amigo muy inteligente, yo estudié ingeniería electromecánica. Lo que pasa es que yo me di cuenta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me di cuenta como que lo mío tenía que estar ligado muy a lo humano. A la humanidad. Es decir, entonces me hice tecnólogo en electrónica, llegué a fabricar radio y todo, pero dije, esto no es lo mío. Y entonces ese amigo mío, que sí se graduó de ingeniería civil, creo, me dijo, Carlos, yo un día con uno de esos folleticos que le mandan a los Rosacruces y me pongo a verlo. Pero este ejercicio es cómodo, déjame ponerlo a hacer. Una aguja que no pesa nada, una aguja con un hilo. Entonces tú lo pones de ahí que cuelgue aquí. Entonces tú te alejas ahí y con la mente comienza a atraerlo. Bueno, pues yo quiero que tú sepas que la aguja venía para encima de él y ahí mismo lo dejó, se asustó. Dijo, déjame dejar esto. Señor, hay una frase muy famosa. Déjame soltar esto. Creo que de Pierre Chardin, que dice, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos espíritus viviendo una experiencia humana. Exacto. Y yo creo que precisamente uno de los temas que queremos traer hoy es el tema de las almas. Carlos mencionaba muchas cosas que están muy vinculadas, incluso los 2 capítulos anteriores están muy relacionados con ese tema, y yo creo que esto sería como el punto máximo para conectar todo ese conocimiento, todos esos conceptos, porque nosotros somos seres espirituales y precisamente todos esos estímulos que tenemos, todo lo que es físico, nos distrae de cuál es nuestra verdadera esencia. Uh-huh. Y yo recordaba con Carlos hace creo que 2 días sobre Jacobo Greenberg y toda esta teoría, el mexicano. Muy bueno, Jacobo Greenberg, búsquenlo, busquen las entrevistas de él en YouTube, en blanco y negro casi todas, porque lo hacía en la televisión española mucho, él viajaba mucho a España. Se graduó, era doctor en psicología, graduado en Nueva York. Y en la UNAM. Y cuando retornó a la UNAM, era catedrático de la Universidad de México. Yo he tenido la oportunidad de ir a la UNAM, aquella una universidad con un campus inmenso. Bueno, el metro, el tren de Ciudad de México cruza por el corazón del campus. También, Carlito, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que pasa es que aquel es muy grande. No venga tú. Bueno, pero les hablaba de Jacobo Greenberg y precisamente yo pienso que todos estos conocimientos como lo decodifican estos grupos, los Rosacruces, la metafísica, el mismo tema espiritual, la religión, creo que simplemente reinterpretan la realidad y experimentan con ella en base a lo que les interesa. Jacobo Greenberg precisamente trabajaba con todo este tema de esta sintérgica, la teoría sintérgica. Que él la creó, sí. Que él fue que la propuso. Y él hablaba de esta latiz, en donde era una especie de red que abarcaba todo. Matrix. Uh-huh. La película de Keanu Reeves, sí. Matrix, es eso que ella dice. Con exactamente. Otra palabra, sí. Entonces, yo creo que esa parte de nosotros, esa parte que es espiritual, que nosotros con mucha frecuencia vivimos muy en el plano físico, que voy a comer, tengo que dormir, estoy cansado, pero nosotros somos seres espirituales y que muchas veces el origen de muchas complicaciones de cómo nos sentimos, de si nos sentimos felices o nos sentimos mal, tiene que ver precisamente de cómo se gestiona esa parte espiritual, pero no nos han enseñado a abrirnos a esa posibilidad. Entonces, ahí es donde este tema de las almas, de estas almas que trascienden la experiencia física que muchas culturas establecen en sus cánones espirituales, que el cuerpo es simplemente como un caballo. Un vehículo, y esta alma simplemente monta este caballo, pero una vez este caballo termina su vida útil, envejece y muere, esa alma trasciende y puede volver aquí en diferentes formas. Yo creo, Olga, Michael, que una de las cosas, por lo menos en mi caso, que más me espolearon, me metieron las espuelas cuando uno está montado en un caballo,
para buscar conocimiento era el temor a la muerte. Y creo que mucha gente arranca por ahí. Muy del catolicismo. El temor a la muerte. Y si me cae un rayo ahora, y si me da un patatú, y si me acuesto a dormir y amanezco muerto, y ¿a dónde voy a parar? Yo no quiero morirme. Entonces uno dirá, oh, qué fuerte. Porque una de las características de las almas, esas almas viejas, old souls. Que tú tienes que hacerme el cuento del tuyo, de que te dijeron una vez que eres un alma vieja. Esas almas viejas. Pero una de las características es, no hay temor a la muerte. Uh-huh. Esa es una de las principales características de las almas muy evolucionadas. La primera vez yo le decía a Olga, Michael, que yo escuché ese término, yo trabajaba en el aeropuerto, recuerden, y estaba con mis libros, ¿no? yo orando, porque entonces cuando tú estás en esa onda, que tú estás encendido, y eso es de palota libre, y el otro, y que una conferencia que viene a dar, tú estás ahí porque es que tú estás encendido. Tú estás como a mil. Hay que aprovecharlo esos momentos. Pues después eso se para un poco, como para que asimiles lo que vas leyendo y todo. Repito, no es que solamente vas a leer. Ve poniendo en práctica cosas de la vida cotidiana. Ve poniendo en práctica eso también. Porque si te me queda nada más lee, te vas a convertir en un teórico. Habla bonito, dice esto y lo otro. No, ve poniendo cosas en práctica. Entonces, estoy alquilándole un vehículo, abriendo el contrato, me da la tarjeta de crédito, me da la licencia y yo estoy llenando el contrato allá en el aeropuerto. Y me oye, y él ve los libros ahí que yo tengo y estamos hablando un poquito. Parece que él estudió psicología en Estados Unidos, no sé, norteamericano, y me dijo eso. Alma vieja. Y digo, me dijo, tú tienes un alma vieja. You have an old soul. Digo, ¿y qué es eso? No, el alma tuya es evolucionada. Mira, entonces empezó a decirme, tú lloras mucho seguro por esto. Tú haces tal cosa. Y digo yo, sí, es verdad. Oye, un tiempo yo no sabía quién era. Entonces a partir de ahí que comienza mi curiosidad. Pero las almas viejas tienen eso. Por ejemplo, un alma vieja disfruta la soledad. Uh-huh. Se siente bien solo. Se pone a ver una puesta de sol. Una luna llena. Bueno, carretera solo. Cuando usted está en este camino ya, una de las primeras cosas, de los primeros signos, las primeras señales de que usted está en el camino avanzando en la meditación, usted comienza a verlo todo diferente. Los colores, el agua le sabe diferente. Se come un guineo y oye, este guineo sí está bueno. ¿Y qué? Porque se te van como agudizando los sentidos. Todas esas son de las primeras señales. Duerme mejor digestión, más inteligente. Si vas a tomar una decisión en una empresa, un negocio, lo que sea, te llegan las ideas a 1000, porque tú estás conectándote con una fuerza superior, misteriosa, que no se sabe de dónde sale, pero que está dentro de cada uno. Eso de las almas viejas es como cuando uno tiene un muchachito que tiene 4 o 5 años y la gente le dice, ay, pues el muchachito parece como un viejito, como que está revejido, así como que nació viejo. Nació viejo, es que dicen. Él nació viejo. Sí. Eso lo que significa es que trae tanto conocimiento, tanta vivencia de cosas pasadas, vidas pasadas, que él se comporta como un viejo. Pero yo no sé, porque y él está bien así, él no está fundido de la cabeza. No se vuelvan locos, eso es así, eso es. Pero entonces, para nosotros darle un poquito también de dirección a la gente que nos ve, ¿se podría definir el alma? ¿Hay una definición más allá de lo que los filósofos y la ciencia han establecido? ¿Cómo podríamos definir el alma? Bueno, lo que siempre se ha dicho, que el hombre tiene su cuerpo físico, que es como el vehículo, por eso hay que cuidarlo, por eso hay que ejercitarse, hacer ejercicio todos los días, tratar de alejarse de vicios, alimentarse sanamente, porque hay que cuidar este templo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque eso mientras más saludables estás, puedes
crecer, avanzar más en esta etapa. No es que no te bebas tus sabrosuanas, tus cervezas, coges para la playa, pues yo también lo hago igual que todo el mundo. Yo soy una gente igual que todo el mundo. Me voy a un concierto, a gozar, a cherchar. Bueno, Michael y yo trabajamos en asuntos deportivos. Hemos ya coincidido en transmisiones y ahora vamos a trabajar de nuevo en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Somos gente normales. Lo que pasa es que ya sabemos lo que hay. Y no nos detenemos, no perdemos el tiempo en cosas transitorias y pasajeras. Entonces, el hombre es un cuerpo, pero también tiene una parte misteriosa, inexplicable, que es lo que yo considero que es el alma, como una chispa, una fuerza que se manifiesta dentro de nosotros, empujándonos a hacer cosas, a buscar cosas. Es muy posible que esas depresiones que yo sufría era una señal desde adentro de que no andaba por el camino correcto. Tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces puede ser eso. Entonces el alma es algo misterioso. Hay mucha gente que no cree en esto. Yo tengo textos en inglés de catedráticos de por ejemplo, Universidad de Colorado, de muchísima gente, ¿no? ¿Por qué? Pero uno mostró con los de libros, ¿por qué yo no creo en nada de eso? Y tú lo tienes que leer, tú lo lees. Y tú dices, perfecto, usted es un gran catedrático, usted es un gran científico, lo que fuere, y usted no cree en esto. Pero ustedes saben por qué. Ustedes saben qué es lo que ellos rechazan, esa gente usualmente. Ellos lo que rechazan es lo que decíamos al principio. Es la manera en que lamentablemente las religiones han encubierto verdades muy antiguas, muy poderosas, y le han dado de manera sistemática como que la han disfrazado. Entonces eso es lo que ellos rechazan. Porque cuando tú te pones a ver la vida, la conducta, la vida de esa gente, de que se dice de que es ateo, que yo no creo en eso, eso es disparate, tú te pones a ver que tienen un comportamiento en muchísimas cosas muy similar al de las almas viejas. Entonces las almas viejas tienen muchas cosas. Dije lo de no le tienen miedo a la muerte. Los niños se le acercan con una facilidad increíble, porque como los niños todavía su programación no está envenenada, no está intoxicada, no está contaminada, ellos parece que leen. Bueno, ¿tú te acuerdas de la película El Sexto Sentido? Sí. De Bruce Willis, que el niño decía, I see dead people. Sí. Yo veo a los muertos. Porque hay niños que ven a los muertos. Porque los niños tienen eso todavía, que no está atosigado de todos estos estímulos y todos estos disparates. Que me chocaron el carro, que tengo que buscar tal cosa. Y que desde que se levanta la gente... Y que el miedo es aprendido. Muchas de las conductas que los niños asumen, las asumen por lo que los padres le enseñan. Y en esa etapa de la vida, esa alma que está ahí, no nuevecita, porque vamos a decir, partiendo desde este concepto de un alma que ha venido a la tierra en varias ocasiones, es un alma que se encuentra en un momento donde no está influenciada por ningún conocimiento externo ni ninguna situación externa de los padres físicos, biológicos que tienen en ese momento. Pero mucha gente confunde los conceptos de espíritu y alma. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú que es una diferenciación clave para entender que no son la misma cosa? Acabas de mencionar que el alma es como la esencia, vamos a decirlo así, la esencia de vida de una persona no es algo material, es inmaterial. Es como una chispa espiritual, es como un gran océano. Imaginémonos que el océano inmenso, porque el océano es uno solo, lo que pasa es que le han puesto nombres, que es Pacífico, Atlántico, Índico, pero es el mismo océano que está conectado por todos los lados. O sea, tú empiezas a bucear y tú vas a salir en el Índico. Entonces, imagínate que de ese inmenso océano, con un gotero, una gotita, tú tomas una gotita, esa gotita tiene toda la característica de esta inmensidad de agua, sal, minerales, que yo qué, cuando tú le llevas al microscopio al laboratorio. Entonces, eso mismo es esa chispa espiritual que tiene cada uno de nosotros. Todas esas características trascendentales, conocimiento, tranquilidad, silencio. El silencio es muy importante. Vamos a dedicar a hablar nada más del poder del silencio.
como decía Madame Blavatsky, la voz del silencio. La gente no se imagina qué ocurre cuando tú tienes silencio. Entonces, el alma es como esa gotita, en vez de agua del océano, esa chispa espiritual de esta totalidad del universo, lo que le llaman Dios, poder supremo. El nombre es lo de menos. El nombre es lo de menos. Porque lo importante es lo que se siente. Es como cuando me dicen que, esa es otra. Disparate, yo no creo en nada de eso. Eso es sugestión, digo yo. Es una sugestión. Pero es muy buena esta sugestión. Porque esta sugestión te da una salud tremenda. Ganas cuarto a patadas porque te va abriendo esta inteligencia y los trabajos tú lo haces de mejor manera. Te llegan ideas que nadie más las tiene, te salen a ti cuando tú estás en esto. Es una sugestión, bienvenida sea esa sugestión. Yo adoro sugestionarme de esa manera. Porque ven acá, lo que queremos son resultados. Tú sabes que eso que tú mencionas es parte de lo que he escuchado mucha gente diciendo también, que nosotros somos parte de ese Dios que nosotros hablamos. O sea, somos esa energía que se desprende de esa gran energía. Y parte de eso te lo dice también la Biblia cuando te dice, somos hechos a imagen y semejanza. O sea, somos exactamente lo mismo, una representación más pequeña de esa gran energía. Cuando a mí me preguntan de que si yo soy religioso, y digo, no, yo no soy religioso, yo soy místico. ¿Cuál es la diferencia? Son los mismos todos. Digo, no. Eso pasa por no entender. Claro, bueno, el gran psicólogo norteamericano William James, un señor de familia acomodada, que fue catedrático, jovencito en Harvard, decía, la diferencia entre un místico y un religioso es que el religioso cree que hay algo, el místico sabe, porque el místico se faja. Entonces yo creo, volviendo a lo de Olga, nosotros somos un cuerpo, somos espíritu, pero también está el alma. Tal vez el espíritu se podría definir como parte de las manifestaciones del alma sin llegar allá. O sea, para tener tres partes, vamos a ponerle así. A mí particularmente solamente me gustaría quedarme con cuerpo y alma, porque entiendo como que el espíritu ya es una manifestación, un signo, una señal de la presencia de esa fuerza. Lo grande es que nadie puede negar que esa fuerza está ahí. Y por eso mucha gente que quizá no está viendo ahora y dice, déjame ver, y se topa con este podcast y dice, ¿y esto? Y empieza a decir, oye, pero lo que está diciendo ese tipo, yo he sentido cosas de las que está diciendo ese tipo. ¿Y qué es lo que se lo está dictando? Hay algo adentro que le está diciendo. Ese tipo está hablando verdades, y lo está tratando de hablar en un lenguaje simple, sencillo, porque esa ha sido mi meta siempre. Digo, yo voy a volverme loco estudiando, a prepararme bien, pero porque tengo que usar los medios para explicar estas cosas en un lenguaje sencillo, simple a la gente. Yo voy a hacer una pregunta que es precisamente en base a ese tema de asumiendo toda esta definición que hemos tenido de alma. Michael y yo siempre hablamos mucho de un tema que a mí particularmente me impacta bastante a nivel personal, y es si somos ese espíritu, si somos almas, si somos seres espirituales viviendo una experiencia física humana, o al revés. Esto que pasa con frecuencia de gente que dice que ve como la propia película de Bruce Willis, de ver personas muertas. I see dead people. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa fractura de la realidad que podemos ver quizás cosas que están en otro plano? ¿Qué pasa con esas almas que tienen esa capacidad para perforar su propia realidad y tener acceso a otra realidad? Bueno, lo que te dije, aquella experiencia que yo viví cuando vino Brian Weiss, no todos la vivieron. No todos tienen la capacidad, la sensibilidad que yo tengo para eso. Pues la señora te digo, no, yo no vi nada, usted no se me convirtió a mí en nada. A ti hay un hombre más grande que este edificio que lo está cuidando a usted. Yo me asusté. Porque yo lo que entiendo es que, bueno, eso lo vamos a estar viendo constantemente. En cualquier parte del mundo van a aparecer personas que tienen esa
sensibilidad, ese don, vamos a llamarle así. ¡Ay! Ahora me acuerdo que este es un ejemplo, creo, tomado, una película que se hizo y creo tomado de la vida real. Stalin, el dictador ruso, sufría de muchos dolores en la espalda y problemas. Él casi no salía. Bueno, por lo menos eso fue lo que nos mostraron en la película. Donde él estaba era como un salón inmenso, con unas alfombras y ya tú sabes, unos cuadros en la pared inmensos y eso era como una oficina y también donde él dormía. Hay una señora joven rusa, graduada de medicina, que tiene su consultorio para atender gente, pero al margen del entrenamiento académico, como doctora que se graduó en la universidad, ella atiende a los pacientes, que ella nació con una cualidad de sanar con las manos. Se aparecen un día 4 motrócolos con unos sombreros y unos sacos y su corbata en un carro. Doctora, ¿cómo estamos? Mire, acompáñenos. ¿Cómo que acompaña? En el consultorio está ella con su bata y su de médico. No, usted sabe, venga con nosotros, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? No se preocupe, no es nada malo. Casi nada. Imagínate, el propio Stalin la mandó a buscar porque se regó que ya curaba con las manos. O sea, aparte repito, de su entrenamiento académico, ella nació con ese don. Bueno, el asunto es que dice, ¿cómo tú estás? Y ella, imagínate, asombrada. Y este hombre me ha mandado a buscar y la llevan donde él vive ahí. Y le siéntese ahí, doctora. Dice ese señor. No, pero ¿qué? No, tengo entendido que usted tiene una facultad. Estos médicos no pegan una. Yo me estoy muriendo del dolor de la espalda. Y estos médicos no dan pie con bola. Me dice que usted ha mejorado mucha gente. Y dice, bueno, yo humildemente, señor, lo único que hago esto es, no, yo quiero que usted sea la que me trate. Y ahora usted, eso sí, esto no lo puede saber nadie. Pues tú sabes que todos esos jefes de Estado no quieren que se sepa que tienen tal dolencia, que tienen de debilidad. Esa muestra de debilidad, esas cosas. Y ella empieza en ese ritual de buscarla, la chequean bien y todo. Creo que hasta la desnudaban antes de pasar a donde este señor. Y bueno, y empieza el tratamiento. El tipo, sí, se me está quitando el dolor, que yo no sé qué pasa. Porque los rusos hay que señalarlo, que ese es otro tema que se puede tratar. Cómo los rusos estudian mucho lo paranormal. Muchísimo. Bueno, después hablaremos de eso. Entonces, el asunto es que ya casi poco antes de él morir, él le dijo a ella, mire, ¿y usted vive con quién? Le dice Stalin a ella. No, mi esposo, que yo, un ingeniero muy trabajador, yo convivo con él. A partir de ahora, de hoy mismo, tiene que despacharlo. ¿Cómo? Dile que se vaya a freír tusa por ahí. ¿Cómo? Es lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué? No, porque sabemos cómo es. Entonces, te dos acostado en una cama, se te puede zafar hablando cosas y no quería que se supiera, que nadie más lo supiera. Cuando ella viene y le dice al tipo, mira, mi amor, debemos dejar esto. Pero es que tú tienes otro novio por ahí. Que yo, no, es que no le dijo nada. No le dijo qué era lo que estaba pasando. El asunto es que casi poco antes de él morir, él había firmado una carta o algo, una orden, porque había que matarla. Eso es en la película, ¿verdad? Y ella se da cuenta de eso, él se acuesta en un sofá, una cuestión que tenía y como que se queda dormido. Y ella se para, va al escritorio de él, un escritorio muy grande, y lee la orden firmada por él de que la calimbaran. ¿Sabes lo que ella hizo? Aprovechó que él como que se durmió y se la comió. Porque no podía salir con nada de ahí, pues la volvían a chequear. Dice, se la comió. Ay, mi madre. Se salvó. Se va, le dice a la tipa, a la que atiende ahí, no, ya terminamos, él está recostado. Bueno, no pasaron 2 o 3 días cuando él murió. Y así esa película, ahora que no recuerdo es el título de la película, bueno, pero esa noche hay que tirarse esa película. Hay seres humanos que nacen con unas cualidades como esa de ver muertos
que yo lo que le quiero decir a la gente cuando tienen sus hijos pequeños, por favor, no los ahoguen, no dejen lo que ellos se expresen. No los coarten. No los coarten, déjalo que se manifiesten. Condiciones. No los condiciones, déjalo quieto. No me pongan de que no haga eso, no, déjalo quieto. Tú estás loco, muchacho. No, déjalo quieto. Tú lo vas corrigiendo y le vas diciendo, mira, no, esto es un abanico, no metas el dedo porque te hace daño. Tú le explicas todo eso. Pero yo me refiero a sus manifestaciones como un ser humano, si es por el arte, si es por lo que fuere. No estés coartándolo, no lo ahogues. Porque hay mucha gente que los van traumatizando desde niños porque los padres no saben, nuestros padres no sabían nada de esto. ¿Y qué sabían nuestros padres? Uno porque ha tenido la suerte de... Y yo doy muchas gracias siempre a Dios desde que me levanto, desde que termino de leer un libro. Y gracias, Dios mío, porque me ayudaste a entender esto. Que yo no lo entendía y yo quería aprender un poco de esto, de aquello, lo que fuere. Entonces, nuestros padres no sabían nada de esto. Pero los que sí ya tenemos la suerte de saber un poquito, no los coarten, déjenlo que se manifiesten. Pero ustedes saben, ese es otro tema que lo vamos a tratar un día. Yo tengo un libro como con 27 casos de reencarnación, que el niñito con 5 años, sí. Papi, llévame a mi casa. Sí. Pero, mi hijo, pero vete a tu casa, papi. Y vuelve, pasan 2 o 3 días. Papi, llévame a mi casa. Mi casa está en Moca. Moca es una ciudad de aquí, de la República Dominicana. La casa mía, papi, tiene una galería con unos palitos, así, de madera. Sí. Pero ¿de dónde tú sacas eso? Al psicólogo de una vez. De una vez. El muchacho salió loco. Bueno, pues un día dicen, vamos a coger el domingo tal para allá, a ver si es verdad. Cuando llegan, todo lo que él describe. Sí. Y él nunca había estado en esa casa. Y así hay muchísimos casos. Carlitos, vamos a despedir este episodio porque yo quiero que hablemos de muchos episodios precisamente, así de personas que tienen dones y facilidades para ver cosas. Y también tengo una historia que hacerte, así que vamos a despedir así por hoy. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y en una segunda parte vamos a darle continuidad a estos temas. Recuerden escribirnos siempre a través de nuestro correo paranormalrd@gmail, paranormal con $A. Y también comenten, suscríbanse, compartan con sus amigos para hacer esta comunidad mucho más grande. Gracias por haber estado con nosotros.